Es para mí un placer el estar aquí con ustedes. Recuerden que el orden del producto, de los factores, no altera el producto. Ustedes saben lo que quiero decir. Soy de padre colombiano. Tengo aquí un paisano. Mi mamá es de Venezuela. Nací en Venezuela, estoy casado con una puertorriqueña. Ella, aunque nació en Nueva York, sus padres son de Guayama. Me embrujaron. El problema es de que esta mañana ella está en nuestra casa que tenemos en la playa en Daytona Beach y me mandó una foto de la playa y me dice: aquí es donde yo me quiero jubilar. Y yo le contesté con una foto de esta bella vista que tenemos aquí atrás y yo le dije: pero aquí es donde yo me quiero jubilar. Me encanta la isla de Puerto Rico. Vine hace unos cuantos años atrás. Ayer me encontraba en una reunión con una persona que conozco de esos años. No mencionaré el nombre para proteger al inocente, pero cuando hablamos y mencioné de que él y yo nos conocíamos desde hace un buen tiempo, él me dice: Mario, hace 47 años atrás. Como el tiempo pasa, ¿verdad? Pero es para mí un placer estar otra vez de nuevo aquí en Puerto Rico. Vine en las horas de la madrugada de ayer. Tuvimos una reunión en la universidad. Esta tarde tenemos otra reunión con capellanes voluntarios y mañana continuaremos con reuniones de capellanes de la isla de Puerto Rico. Y en la tarde sigo rumbo a la ciudad de Kigali, en Ruanda, donde en la Universidad Central del África estamos evaluando la universidad para comenzar una escuela de medicina. Por muchos años teníamos 2 escuelas de medicina nada más: Loma Linda y Montemorelos. Y también teníamos 3, Loma Linda, Montemorelos y en Argentina. Ahora acabamos de abrir otra escuela de medicina el año pasado, antepasado, en Perú. También otra se abrió en África, en la Universidad de Bangkok, y siguen aumentando. La iglesia adventista está creciendo. Antes de comenzar, si es posible, no sé si será posible, quiero mostrarles una pequeña, no pequeña, pero rápidamente una vista de lo que está pasando con el trabajo que yo hago alrededor del mundo, que es el área de capellanía. También les traigo recuerdos de nuestro presidente, del pastor Ted Wilson, y mi jefe también. Vamos a ver rapidito. No tengo control, así que me pongo un poquito nervioso cuando no tengo control. Pero vamos a la próxima. Rápido. Ok. Esta es una vista que tomé un video que sé que no está saliendo, pero tenemos capellanes en todas partes, en las Fuerzas Armadas. Próxima. Y pasa a la próxima porque el video no funciona. Aquí tenemos una vista de una ciudad. ¿Qué ciudad ustedes creen que es esta? Río de Janeiro, una hermosa ciudad. Allí también tenemos capellanes. Este es un grupo de aproximadamente más de 100 capellanes en la región de Santa Catarina, donde se reunieron estos pastores y líderes de nuestras instituciones para hablar e instruirse acerca de capellanía. Próximo. Este es un lugar muy especial. Quizás no puedan apreciar bien, pero esa dama de azul en el medio es el amor de mi vida. Esa es mi esposa, puertorriqueña. Estamos visitando al colegio de Venezuela, Universidad Adventista de Venezuela, que fue fundada por mi padre. Aquí viajamos a Battle Creek, Michigan. Próxima. Rapidito. Aquí nos encontramos con los capellanes sirviendo en prisiones en los Estados Unidos. Próxima. Un lugar interesante es el Hospital Adventista de las Filipinas. Allí nos encontramos con capellanes adventistas en entrenamiento. Lo interesante de este lugar es de que el hospital mandó a un capellán adventista a que fuera a instruirse en el hospital del gobierno, McHattie Medical Center, que lo corrían las monjas. Él fue allí y se hizo capellán instructor. Y quiero también presentarles a ustedes al doctor Bashar Masih. ¿Lo conocieron? El doctor Masih es instructor de capellanía y él va a estar aquí en Puerto Rico en un par de meses y el verano que viene empezando una escuela de capellanes clínicos aquí en Puerto Rico. Este muchacho fue allí a esa escuela, fue instruido por los católicos, vino otra vez al hospital de la Filipina, Manila Adventist Medical Center,
Y ahora él corre una escuela de entrenamiento clínico de capellanes en Mamsi. ¿Y saben qué? Ahora los curas y los seminaristas vienen al Hospital Adventista a ser instruidos para llegar a ser capellanes. ¡Qué bendición! En la India tenemos también capellanes de todos lugares. Lo más interesante en la India es que el próximo, los capellanes que tenemos allí, todos estos capellanes vienen de... ¿Saben ustedes que el país de la India es el país donde más adventistas hay? Un país que tiene 1.4 ya para 1.5 millones de adventistas del séptimo día. Pero es un país tan grande que no somos ni 1% de la población. El segundo país es Brasil. También tenemos adventistas sirviendo en las Fuerzas Armadas en diferentes países del mundo. Próximo. Y aquí nos encontramos en el norte de México también con capellanes de las diferentes escuelas en México. Próximo. La división interoceánica en México. Próximo. Rapidito. En Norteamérica es donde tenemos la organización más preparada para capellanes, más de 400 capellanes. La mitad de ellos sirven en nuestras instituciones y la mitad sirven en otras instituciones que no son adventistas. En Rusia también tenemos capellanes. Se nos invitó para que fuéramos allí y estuvimos en un entrenamiento próximo de capellanes. Lo interesante fue de que ellos vinieron de diferentes partes de la Unión Soviética en aquel tiempo. Próxima. Aquí está el grupo de ellos también. En el curso de capellanías son los capellanes que están en las universidades adventistas en los Estados Unidos. Próximo. Esto fue aquí en Puerto Rico y vamos a tener un segundo evento parecido a mañana. Próximo. Capellanes en nuestro colegio adventista en Santo Domingo. Y aquí tenemos los capellanes de Europa, de las diferentes escuelas y universidades y hospitales de Europa. Estos son capellanes de las Filipinas. Las Filipinas tiene 7 hospitales adventistas y un buen número de capellanes, y ahora tenemos entrenamiento de capellanes allí también. Aquí estamos en el Pacífico del Sur, en Australia, donde también tenemos pastores sirviendo capellanes en todas nuestras instituciones. Aquí estamos en África, en Camerún. Estamos delante del salón de clases donde estos estudiantes de teología se preparan para ser pastores y algunos de ellos también se especializarán en capellanía. En la Unión del Centro de África nos encontramos con un grupo de capellanes. Esta es la parte que habla inglés. Y también nos encontramos con los capellanes en la parte de habla francesa, entrenándonos. Ciudad de México es una ciudad fascinante. ¿Saben por qué? Porque la Ciudad de México es una unión. Así como Puerto Rico es una unión, la Ciudad de México es una unión. Solamente en la ciudad. Tenemos varias escuelas, varias asociaciones y la iglesia crece allí abundantemente. Esta es la Universidad de Salud de Corea. Hay 2 universidades. La de salud y la Shamyuk University, que es una de las universidades más grandes que tenemos también, con aproximadamente 8,000 estudiantes. Aquí nos encontramos en Argentina. También viajaremos en Argentina en el mes de agosto con capellanes de salud de nuestras instituciones, de nuestros hospitales, diferentes hospitales de Sudamérica. Aquí en la hermosa isla de Santo Domingo con los capellanes de las escuelas de todo Interamérica. Próxima. En África del Sur, con los líderes de capellanía de la segunda división más grande del mundo. La primera, como saben, es la división interamericana. Vamos a dejarlo hasta allí porque el tiempo se nos está pasando. ¿Ok? Esto es una vista breve de capellanía alrededor del mundo. Quiero brevemente mencionarles también de ¿qué es un capellán? Un capellán es un pastor que se ha especializado. Estoy aquí en la iglesia de Bellavista, donde me imagino que hay varios médicos. Explicando en un término médico, un capellán para un pastor es como un cirujano para un médico. Uno es médico primero y después se especializa en cirugía o se especializa en diferentes áreas de la medicina. El pastor se hace pastor primero y se especializa en capellanía. Y capellanía es un pastor que está ministrando en una institución. La mayoría de nuestros capellanes en el mundo están en nuestras instituciones educativas, seguido por nuestras instituciones de salud
y después vienen los otros departamentos o programas como es el militar y otros. Vamos a comenzar y no tenemos mucho tiempo. Ya tengo el reloj que está marcando ahí, me queda 1 hora y 5 minutos, así que tenemos bastante tiempo, ¿verdad? Me acuerdo de que una vez dice un pastor que fue a predicar a una iglesia y le preguntó al anciano, por eso yo nunca le pregunto al anciano cuánto tiempo tengo. Le preguntó al anciano, pastor, anciano, hermano, ¿cuánto tiempo tengo? Y el hermano le dijo, pastor, usted tómese todo el tiempo que usted quiera. A las 12 nosotros todos nos vamos a comer. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te agradecemos, oh Dios, por la gran bendición de tenernos aquí. Señor, sé con cada uno de nosotros. Inspíranos en el nombre de Jesús. Amén. Una vez se me pidió que predicara y se me pidió el título del sermón. En ese momento, no ahora, en ese momento me agarraron de sorpresa. Y como no tenía ningún título y me dijeron, tienes que dármelo ahora mismo, el título que yo le di fue, Solo Dios sabe. Porque yo no sabía en ese tiempo de qué iba a predicar. El título del sermón, si ustedes pueden ver, es Solo Dios sabe. Pero yo sabía de lo que iba a predicar esta vez. Solo Dios sabe. Hay cosas que pasan en este mundo y no sabemos por qué. Solo Dios sabe. En el área de capellanía de hospitales, que es mi área, nos encontramos con muchas cosas y no sabemos por qué pasan. Pero una cosa sí sabemos. Solo Dios sabe. El doctor Herb Benson, que en ese tiempo era director de medicina en la Universidad de Harvard, hizo diferentes estudios. Y estábamos hablando él y yo de un estudio que se hizo con personas que sufrían del corazón y le hacían una operación de corazón abierto. Y en ese estudio que se hizo en San Francisco se tomaron 300 personas, de las cuales se escogió un número de ellas para orar por ellos. Pero fue un estudio que era ciego, un estudio que era al azar, un estudio que no se sabía quiénes eran los que estaban en ese grupo. Simplemente escribieron los nombres de las personas en un papel y tomaron esos papeles, escogieron un grupo de esos, los pusieron en una caja, no se sabía quién estaba allí, oraron por ellos. Al final del estudio se dieron cuenta de aquellos por los cuales habían orado, resultaban mejor. Necesitaban menos antibióticos, necesitaban menos diuréticos y se sanaban mucho más rápido que los otros. Y se preguntaron, ¿por qué? Y cuando el doctor Benson y yo hablábamos de eso, él decía, no sabemos, solo Dios sabe. Pero vamos a tratar de estudiarlo. Trató de replicar el estudio, no le funcionó de la misma manera, porque solo Dios sabe. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido personas a las cuales amamos de todo corazón? Una persona que fue para mí y es para mí una gran guía, uno de mis héroes, una persona que yo admiro. Hay algunos aquí que lo conocieron. Fue a mi padre. Mi padre, el doctor Antonio Ceballos, era un hombre de mucho conocimiento. No importa lo que usted lo pusiera a enseñar, él enseñaba. De entrenamiento fue abogado, también tenía una licenciatura en física y matemáticas, enseñó en los colegios en Colombia, en Santo Domingo, en Venezuela, y lo quise mucho. Y recuerdo el día que él murió. Para mí murió joven. ¿Por qué murió? Solo Dios sabe. También recuerdo cuando me llamaron una vez mi cuñada y me dijo que mi hermano Samuel había tenido un accidente de automóvil. Y recuerdo yo estar sentado al lado de él en su cama en el hospital, sobando, tocándole su mano, porque sabía que era la última vez que lo tocaba. Y murió. ¿Por qué murió? Solo Dios sabe. En las Sagradas Escrituras nos encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 14. Vamos a leer Mateo 14 y 15 brevemente para aquellos que quizás están un poquito preocupados. Déjenme decirles que yo sé que yo soy lo único que está entre ustedes y el almuerzo. Y como pastor de jóvenes no predico muy largo. No me gusta. En el libro de Mateo, en el capítulo 14, nos encontramos con una historia interesante
que me imagino le llevó a la mente de los discípulos a hacerse la pregunta, ¿por qué? Solo Dios sabe. Versículo 2. Y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, él ha resucitado de los muertos y por eso virtudes obran de él. Se refería allí Herodes a Jesús. Había oído de Jesús y decía, ¿cómo es posible? ¿Quién es este? Y se imaginó que él era ¿quién? Juan. ¿Juan quién? No, ¿y Juan quién? No, ustedes están equivocados. Déjenme corregirlos. Mi papá me enseñó eso. No es Juan el Bautista. Juan no estaba predicando bautismo. ¿Qué estaba predicando Juan? ¿Qué predicaba Juan? La venida de Cristo. Así que el nombre de él debe ser ¿qué? Juan el, ayúdenme, no Juan el Bautista, sino Juan el Adventista. Gracias. Él no es Juan el Bautista, él es Juan el Adventista, porque él predicaba el primer advenimiento de Cristo. ¿Ok? Recuerden eso. Así que él decía, bueno, este debe ser Juan. Juan porque, ¿qué fue lo que le pasó a Juan? ¿Saben ustedes? Ahí tenemos la historia. Empezó a recordarse cuando él tomó preso a Juan. ¿Y saben por qué él tomó preso a Juan? Porque solo Dios sabe lo que Herodes estaba haciendo, porque Dios se lo dijo a Juan, que él estaba pecando con la esposa de la hermana, del hermano. ¿Se acuerdan? Y como Juan lo regañó y le dijo, tú estás haciendo mal, Dios me lo dijo. ¿Qué fue lo que pasó? Lo agarró y lo puso preso. Y cuando lo tenía preso, llegó un día en que su mujer con la niña dio una tremenda danza en el versículo 6, celebrando el nacimiento de Herodes, y le agradó a Herodes. Y versículo 7, y prometió él con juramento de darle todo lo que pidiese. Y ella, sin saber qué era lo que ella quería, fue donde la mamá, que estaba también enojada porque Juan estaba hablando lo que ellos estaban haciendo, que solamente Dios sabía porque se lo había dicho a él. Y le dijo, pídele la cabeza de Juan. Así que ella fue y le dijo al rey, queremos la cabeza de Juan. Versículo 10. Y enviando, degolló a Juan en la cárcel, y fue traída la cabeza en una bandeja. ¿Se pueden ustedes imaginar ese evento tan grotesco? En el medio de ese salón donde había una fiesta y comida, venir un hombre y darle a esta jovencita una bandeja con la cabeza de un hombre sangrienta. Algo bien triste. ¿Por qué? Los discípulos de Juan se preguntaban, ¿por qué su primo Jesús permitió que eso pasara? ¿Por qué? No sabemos. Solo Dios sabe. Jesús mismo, versículo 13, oyendo esto que hizo, se apartó a un lugar solo. Él lo pudo haber prevenido, pero no lo hizo. ¿Por qué? Solo Dios sabe. Hermanos, hay cosas que nosotros no sabemos ni comprendemos. Solo Dios tiene ese conocimiento y Él lo sabe. Jesús se apartó a un lugar. Quiero que abramos nuestras Biblias siguiendo esta historia. Quiero compartir dos pasajes más. En el versículo 15 de Mateo nos encontramos con uno de esos dos pasajes que los quiero contrastar el uno con el otro, para que vean que aunque solo Dios sabe, hay algo que nosotros sí sabemos de Dios. ¿Ok? ¿Me siguen? Capítulo 15, Mateo, versículo 29. Y partido Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó. Y llegaron a él muchas gentes que tenían consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los echaron a los pies de Jesús y los sanó. Esa era también la fama que Jesús se había hecho, que por eso el rey Herodes estaba preocupado
pensaba que era Juan que había resucitado. Él sanaba a todo tipo de enfermos. Versículo 31. De manera que se maravillaban las gentes y viendo hablar los mudos y a los mancos sanar y a los cojos andar y a los ciegos glorificar al Señor de Dios. Fue algo emocionante, algo grandioso ver a toda esta gente actuar de esa manera. Pero aunque todo el mundo estaba contento, el siguiente versículo nos dice que Jesús miró a la multitud y ¿qué? ¿Le dio qué? Lástima. Eso es algo que sí sabemos de Jesús, por ejemplo. Sabemos que Jesús tenía amor y compasión en su corazón. Él vio a la multitud y ¿qué? Le dio lástima. ¿Tú eres igual? ¿Tienes esa característica de Jesús? ¿Te da lástima al ver a la gente? Y Jesús dijo: tengo lástima de la gente que ya hace 3 días que perseveran conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos ayunos no quiero, porque no desmayen en el camino. No quiero que desmayen en el camino. Entonces los discípulos le dicen: nosotros no tenemos de comer. Versículo 34. Y aquí es donde yo necesito que ustedes me ayuden. Mi papá era un matemático, yo no lo soy. Sufro de dislexia, así que me confundo muchas veces. Así que necesito que ustedes me ayuden. Versículo 34 dice: Jesús les dice: ¿cuántos panes tienes? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Ok, ¿cuántos panes eran? 7. ¿Cuántos pececillos eran? ¿Cuántos? Unos pocos. ¿Unos cuantos? No eran 1, ni tampoco creo que eran 2, eran más. Más de 2 y 1. ¿Y cuántos panes? 7. Necesito que me ayuden, acuérdense. Ok, versículo 37. Y comieron todos, ¿y qué? Se hartaron. Y alzaron lo que sobró de los pedazos en 7 bandejas o 7 canastos. Ok, ayúdenme entonces. ¿Cuántos peces eran? 7. ¿Cuántos pececitos? Unos cuantos. ¿Cuántas canastas sobraron? 7. ¿Cuántos comieron? 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Si contamos una mujer o un niño por cada hombre, 4,000, estamos hablando de ¿cuántos? Sobre 10,000 personas fácilmente, ¿verdad? 4,000 hombres sin contar las mujeres. ¿Con cuántos peces? Ya se lo olvidó. ¿Cuántos peces? 7 peces, ya se le olvidó. 7 pedacitos de pan y unos pececillos. ¿Cuántos panes? ¿Cuántos pececillos? Unos cuantos. ¿Cuántas canastas sobraron? 7. Ok, chévere, no hay problema. Vamos a devolvernos entonces ahora al capítulo 14. En el capítulo 14 vamos a ver el versículo 15. Del versículo 14. Y cuando fue la tarde del día, se llegaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y el tiempo es ya pasado. Despide a la gente para que se vayan por las aldeas y compren para sí de comer. Y el Señor Jesús les contestó y les dijo: no, nosotros vamos a darle algo de comer. Dice el versículo 16. Jesús les dice: no tiene necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Vamos a tratar de imaginarnos esta situación parecida a la otra, que son diferentes, y vamos a imaginarnos eso en el día de hoy. Si hoy tenemos un grupo de personas, ¿cuántas personas eran en este momento? Aquí nos dice que eran como 5,000 hombres. En aquel evento eran 4,000, aquí tenemos 5,000 hombres, sin las mujeres y los niños. Así que sabemos que es mucho más de eso. Ok, así que 5,000. En el día de hoy, ustedes son los discípulos. Jesús les dice: denles de comer. Uno se pone a pensar, ¿verdad? Ahí abajo hay un Burger King. Imagínense ustedes llegando al Burger King y decirle: queremos 10,000 burgers vegetarianos, 15,000 papitas fritas. Imagínense ustedes cuánta comida se necesitaría para alimentar 4,000 o 5,000. Y los discípulos contestaron quizás como contestaríamos nosotros, pero no podemos, no tenemos tanto. Y aquí nos dice que el Señor Jesús les preguntó: ¿qué ustedes tienen? El versículo 17 dice: no tenemos aquí sino 5 panes,
¿Y cuántos peces? 2. Ok. En la otra eran ¿cuántos panes? 7. ¿Cuántos peces? Varios. Aquí tenemos ¿cuántos panes? 5. ¿Cuántos peces? 2. ¿A dónde hay más? En el otro lado, ¿verdad? Lo que vamos primero. Muy bien. Así que el Señor Jesús le dice: tráigame esos panes y esos peces, tráigamelos acá, versículo 18. Mandó a la gente que se acostara, los bendijo, y me puedo imaginar que en los dos eventos le pidió a los discípulos que se pararan frente a él con sus bandejas o con sus canastas. Y el Señor llegó y le puso un pedacito de pan, medio pescadito, un pedacito de pan, medio pececito, y así a todos les puso. Y me imagino los discípulos yendo a darle la comida a la gente, llegando y le pusieron la canasta enfrente a un grupo, los muchachitos metiendo las manos y todos sacando comida. Se acercaron al próximo y me imagino que cerraron los ojos diciendo: ay, que no me vayan a regañar, a gritar que no hay nada aquí. Y la gente metía y sacaba, y metía y sacaba, y metía y sacaba. Y cuando le dieron de comer a todo el mundo, que todo el mundo se hartó, porque aquí dice lo que dice la Biblia: y comieron todos y se hartaron. Y alzaron lo que sobró. No sé si es buen español, pero aquí lo que dice. Y alzaron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Ok, en el otro evento habían ¿cuántos pedacitos de pan? ¿O cuántos panes? 7. ¿Cuántos peces? Varios. ¿Cuánta gente? 4,000 hombres sin contar las mujeres. ¿Cuántos sobraron? 7. En este evento hay ¿cuántos pedacitos de pan o cuántos panes? 5. ¿Cuántos pececitos? 2. ¿Cuánta gente? 5,000 más hombres sin contar las mujeres. ¿Y cuántos sobraron? ¿Qué lección entendemos? ¿Qué sabemos de Dios? Que Dios con menos puede hacer más. No importa, mis queridos hermanos, en qué problema estemos. Personalmente, con la iglesia, donde los problemas que nos estemos confrontando, con Dios no debemos preocuparnos. Porque aunque no sabemos muchas cosas que solo Dios sabe, lo que sí sabemos es que a Dios no le importa cuánto tenemos y no tenemos. Porque Él puede con menos hacer más que con más. Eso sí sabemos nosotros de Dios. Pero no es el final de mi historia hoy en día. El Señor Jesús, después de alimentar a estos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños, quién sabe cuántos eran, ya estaba cansado. Versículo 23 nos dice que se subió al barco y se fue al monte apartado. No se subió al barco, sino subió al monte apartado a orar. Los discípulos se subieron al barco cuando era la tarde. Y no sé cuántos de ustedes han estado en el mar de Galilea. El mar de Galilea en sí no es gran mar, es un lago bien grande. Pero que hay vientos que entran a ese mar, a ese lago, y a veces trastorna bastante las embarcaciones. Los discípulos se montaron en el barco y empezaron a remar hacia la otra orilla. Jesús se había ido a orar al monte. En medio de la noche nos cuenta la historia que encontramos aquí a la cuarta vela, más o menos a las 3 de la mañana. Jesús fue a donde ellos andando sobre el mar. Los discípulos lo vieron, pero vieron como una lucecita al final. Y la lucecita crecía y se asustaron. Jesús no estaba con ellos. Un fantasma, gritaron. Un fantasma. Y al acercarse más, vieron la imagen que era de Jesús. Y Jesús les dijo en el versículo 27, dice el Señor Jesús: confiad, soy yo. ¿Ustedes creen que todos los discípulos reconocieron a Jesús? Yo creo que sí. Ustedes oyen la voz de una persona que ustedes conocen y van a reconocerlo. Así que todos ellos lo conocieron, menos uno que mintió. Pedro dijo: Señor, si eres tú, manda para que yo vaya en el agua. Qué atrevido. El Pedro quería lucírselas. Él quería caminar en el agua también, eso era. Y el Señor Jesús le dice que: Pedro, ven. Y Pedro, en el botecito que se estaba
casi volteándose, él levanta un pie, lo pone en el agua y no se hunde. Pone el otro pie y no se hunde. Yo me imagino a Pedro parado en el agua. No he oído de ninguna otra persona que haya caminado en el agua. Y quizás dando un paso, 2 pasos y volteándose como para decirle a los discípulos: miren, yo estoy caminando en agua, que ustedes no lo hacen. Y en ese momento él empieza ¿a qué? Ahora déjenme preguntarle. ¿Ustedes creen que Pedro sabía nadar? Claro que sí. ¿Él era qué? Un pescador. Él era un experto nadándose. Pero a él empezarse a hundir, él sabía que su vida y su vida eterna no dependía de sus habilidades, de su poder, de lo que él sabía. Él sabía en ese momento que esto era algo de vida o muerte eterna. Y él sabía que el único que lo podía salvar era ¿quién? Cristo Jesús. El único. Eso sí sabemos nosotros de Jesús. Aunque hay cosas que solo Dios sabe, nosotros sabemos que Él es el único que nos puede ¿qué? Salvar. Yo doy gracias que yo no soy Jesús. Porque si yo fuera Jesús y me encuentro con Pedro, ¿sabes lo que yo hubiera hecho? Yo hubiera dejado que él se hundiera un poquito. Y cuando tenía el agua aquí, entonces yo lo salvara. Pero eso no fue lo que pasó. Si nosotros vemos el récord bíblico, nos dice versículo 30, más viendo el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y en ese momento, en el momento en que él empezó a hundirse, él no chapaleó, él no trató de nadar, solamente gritó: sálvame, Señor. Y el versículo 31 es el que hace que se me paren los pelos. Porque el versículo 31 nos dice que Jesús, sin vacilar, me imagino que cuando ya Pedro empezaba a gritar, en ese momento ya Jesús tenía la mano que se iba moviendo. Y en ese momento extiende la mano y lo agarra y lo levanta y lo saca. Qué hermoso. Eso sí sabemos, que Jesús está dispuesto a extender la mano en cualquier momento para salvarnos de cualquier circunstancia, de cualquier problema, de cualquier error en el que nosotros estemos. Él nos salva. Y enseguida Jesús los levanta, y después que lo levanta es que lo regaña. Después que lo levanta, después que lo salva, no lo deja allí, después que lo salva es que lo regaña y le dice: oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y en ese momento el mar se tranquilizó y vinieron y adoraron a Cristo. Hay cosas que Dios sabe, pero una cosa sí sé yo: que Jesús es el verdadero Hijo de Dios. Y que hoy, en este mundo que se aproxima a una destrucción, y que pronto va a venir Jesús, anunciado por Juan el Adventista la primera y segunda vez, Él viene extendiendo su mano a rescatarnos de este mundo de pecado. Y ese es el trabajo también de nuestros capellanes alrededor del mundo: predicar la segunda venida de Cristo, y que Jesús, sabemos que Él nos salva de todo mal. Que Dios les bendiga. Para concluir, vamos a estar en pie para cantar el himno final: Cuando sopla airada la tormenta, himno número 398. Números 398, puestos de pie. Cuando sopla airada la tempestad y la barca en grave peligro está, no se puede andar con seguridad sin tener el ancla que Dios nos da. Ancla tenemos que nos dará apoyo firme
arrecifes hay que marcando va un sendero triste de muerte cruel, donde vidas mil naufragando están sin tener un ancla ni timonel. Ancla tenemos que nos dará apoyo firme en la tempestad, en la roca eterna fija está, solo allí tendremos seguridad. En las negras ondas de la ansiedad, cuando soplan vientos de destrucción, nuestra barca cruza la inmensidad del Señor, llevando la protección. Ancla tenemos que nos dará apoyo firme en la tempestad, en la roca eterna fija está, solo allí tendremos seguridad. Querido Padre Celestial, qué hermoso es saber que ancla fija tenemos, que nos mantendrá seguros en esta tormenta en la cual vivimos. Señor, aunque hay muchas cosas que no sabemos, sí sabemos que esa ancla es Jesús nuestro Salvador. Sabemos, oh Dios, que no importa en qué situación y problemas nos encontramos, Él tiene su brazo extendido para sacarnos de ese problema. Sé con cada uno de nosotros, despídenos no de tu presencia, pero con tu santa y divina protección y bendición. Amén. Gracias por estar con nosotros en este sábado. Que tengan una linda semana y que el Señor esté con cada uno de ustedes. Feliz sábado. Gracias, Benji, gracias al pastor por tan bonito mensaje, que podamos caminar con Jesús aquí con el propósito de obtener la vida eterna. Queremos extenderles a la familia unas felicitaciones, pastor Mike Rivera. Quisiéramos agradecerle y darle la bienvenida a Lía Victoria, que hoy se ha bautizado. Queremos invitar que pase junto con su familia. Queremos hacer lectura del certificado que ha de ser entregado a ti. Así que queremos que la secretaria pueda leerlo en estos momentos. Y esto para ti. Sí, y que la familia pueda pasar por aquí. Pueden pasar, adelante. La abuelita, la hermanito, todos. Muy bien, mientras nosotros leemos el certificado que dice así. Mira, primero le vamos a entregar a Lía una Biblia y un himnario para que a través de la lectura de la Biblia y de los cantos tú puedas amar más a Dios. Esto es para ti. Y vamos a leer tu certificado. Dice: certificado de bautismo en agua. Certifico que Lía Victoria Hutchins se bautizó en cumplimiento del mandato de nuestro Señor Jesucristo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, dando así testimonio público de que renuncia a la vida antigua y afirma su fe en las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Expedido en Iglesia Adventista de Bellavista, de Mayagüez, Puerto Rico, el día 13 de junio de 2015. Firmado por el pastor Miguel Rivera y el pastor Cristian de Jesús. Lía, tu certificado y bienvenida a la casa del Señor. Amén. Queremos entonces permitir al pastor que tenga unas palabras. No, yo solamente voy a mencionar que se cumplió el deseo de Lía. Ustedes saben que la mamá de Lía se bautizó aquí mismo. Yo la bauticé a Wendy cuando tenía 10 años. Y ella también quería bautizarse donde su mamá.
se había bautizado. Así que Elías, se cumplió tu deseo. Dios te bendiga grandemente. Vamos ahora a tener un retratito. ¿No? ¿Ya está? Sí. Ok, pues nos vamos ya. Dios le bendiga.